Tengo un testimonio que contarte. Luego de haber grabado todo el podcast, me voy a leer la Biblia. Y mira lo que me tira Papá Dios en Colosenses capítulo 2, versículo 2. Dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas en pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Al final de este episodio vas a entender por qué este versículo conecta totalmente con la palabra que Dios quiere que tú y yo escuchemos hoy. Así que vuelve, anota todos los versículos, vuelve y léelos y deja que el Espíritu Santo te siga guiando y nos siga llevando a esa santa ciudad. Dios te bendiga. Bendecido día tengan todos, qué bueno que están aquí nuevamente delante de la presencia del Señor para seguir alineando nuestros corazones al de Cristo Jesús. Mi nombre es Isasha Marín y este es el podcast Alineando tu Corazón. Hoy seguimos con la segunda parte de cómo hacer riquezas con la palabra de Dios. En Mateo 16, Jesús regañó a sus discípulos, porque toda enseñanza que él le estaba dando, ellos lo tomaban literal, lo tomaban físico. Y eso lo vas a leer del versículo 5, capítulo 16, versículo 5 al 12. Y en el versículo 6 él le dice: guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos pensaron que como no tenían pan, Jesús se estaba refiriendo a que se les olvidó el pan. Y mira cómo Jesús le contesta en versículo 8. ¿Por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Mira qué interesante. Ellos no hablaron, ellos solamente lo pensaron. Y mira cómo Jesús los confronta y le dice: ¿por qué ustedes están pensando eso? A la verdad que ustedes tienen poca fe. Dice, qué fuerte. Que el Hijo de Dios te diga: mira, estás conmigo y tú tienes poca fe. Eso es una galleta. Y a veces yo la recibo también. Cuando leemos la Biblia la recibimos todos. Pero mira qué interesante. El no entender la voluntad de Dios espiritualmente nos hace personas de no tener fe. De no creer. ¿Cómo vamos a creer en algo si lo estamos viendo físicamente? Si estamos pensando en el pan de comer. Cuando él está hablando del pan espiritual, ¿qué estaban dando los fariseos y los saduceos? Palabras que supuestamente ellos pensaban que era de Dios, pero realmente no fue de Dios. Por eso tuvo que venir Jesús a recoger a sus pollitos, porque estaban todos dispersos. Así que es importante entender el mundo espiritual. Y Dios lo que hace es, porque nosotros no vemos ese mundo espiritual, Él lo explica con cosas físicas. Y así lo dice Romanos 1:20. Pero vamos a ir a un ejemplo para seguir hablando del tema de la riqueza, entendiendo que no podemos verlo físicamente. Que eso es lo que está pasando con muchas personas que están enseñando la Biblia físicamente y no espiritualmente. Vamos a Mateo 13:44, dice: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Mírate qué interesante. Cuando Pablo, que era un fariseo, Jesús lo confronta. Y él, cuando se convierte, él dejó todo. Él no fue para atrás a quedarse en su puesto y que en su liderazgo, tú sabes, en lo que ya había ganado físicamente, él lo desechó. Él lo tomó como basura. ¿Por qué? Porque esa vida de antes lo estaba llevando al infierno. Pero cuando él conoce a Jesús, él lo dejó todo y lo siguió.
Y así tenemos que ver esta parábola, porque Jesús lo está explicando. Él está explicando el reino de los cielos. O sea, lo que tú no ves espiritualmente, mira, te lo voy a explicar físico. Es semejante a un tesoro escondido. Cuando pensamos en tesoro, ¿qué vamos a pensar? En un cofre con oro. Pero no es eso, Isacha. Es parecido. O sea, tiene mucho valor, porque un tesoro es de mucho valor. Cuando es físico es de mucho valor. Pero ese tesoro escondido, o sea, no estaba expuesto, estaba escondido en un campo. Pero cuando el hombre lo halla, lo esconde de nuevo y se va triste. Dice que se va gozoso, vende todo y compra ese campo. Porque cuando tú conoces realmente a Jesús, tú lo dejas todo y te quedas con Él. Es que tú no puedes regresar para atrás, o sea, no entendiste espiritualmente lo que está pasando. Estás viendo todo físico. Y para nosotros tener fe y seguir caminando día a día y lograr esta meta, es importante conocer la voluntad del Padre y entender espiritualmente lo que Él nos quiere decir. Y eso nos conecta con Mateo 19, del 16 al 30. Hay una historia donde hay un muchacho, un joven, que va donde Jesús y le dice que tiene que hacer para ganarse el reino de los cielos. Tú sabes, él quiere entrar al cielo. Y Jesús le explica, pues mira, tienes que hacer los mandamientos. No mientas, no mates. Los mandamientos se los menciona. Y él le dice, ya yo hago eso desde joven. O sea, ya yo tengo el cielo gano. Pero en el versículo 21 dice, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Pues mira, igualito que en la parábola, ¿qué? ¿Que el tesoro del cielo está aquí? Ah, pues claro, yo voy a vender todo gozoso y te voy a seguir. ¿Eso fue lo que ocurrió con ese joven? Esa persona no. Esa persona en el versículo 22 se fue triste. Cuando él se va triste, significa que no lo hizo. Y cuando significa que no lo hizo, significa que él decidió el infierno. Porque Jesús te está dando aquí en bandeja de plata, mira, aquí está el reino de los cielos, tienes que hacer esto. Y sin embargo, es que el mundo me ofrece cosas y yo me voy a dejar llevar por lo que yo tengo ahora. Yo no voy a dejarme llevar por lo espiritual. Yo no voy a creer en ti. Por eso es que Jesús los confronta y le dice, ustedes no tienen fe porque están pensando en pan. Porque la fe es lo que no vemos, es creer en las promesas de Dios, de lo que viene y lo que falta por cumplirse. Entonces ese joven escogió el infierno. Sí, porque uno es el quien lo escoge. Dios no condena a nadie. Dios siempre nos da la palabra correcta para que nosotros entendamos y abramos los ojos espirituales. Sin embargo, Él escogió irse al contrario de Jesús. Cuando tú te vas al contrario de Dios, tú escoges el infierno, no hay otra opción. Mi gente, no podemos seguir con leche espiritual. Tenemos que crecer, tenemos que seguir evolucionando si queremos llegar a esa santa ciudad. Esa es la meta. Y mírate cómo dice, cómo sigue en el versículo 24. Jesús sigue explicando. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y aquí volvemos a lo mismo. Porque espiritualmente, ¿qué me está explicando Jesús con estas palabras? No lo podemos ver, lo espiritual, pero Él nos los muestra con algo físico. Un camello siempre se utiliza para cargar, ¿verdad? Cosas en ese entonces. Y para pasar por el ojo de una aguja se refería a una puerta que es bien pequeñita. Y él se tenía que quitar todo el equipaje para poder inclinarse y pasar. Y asimismo se refiere a Jesús con esas personas que se creen ricas espiritualmente, con esas personas que estudian toda la vida la Biblia, teología, ortodoxo, whatever, tienen cuanto estudio, doctorado, pero sin embargo cuando Jesús los confronta con la verdad,
con el cumplimiento, con la revelación, eso no es así. Porque yo estudié toda la vida esto y esto es como me lo enseñaron y se queda con esa altivez. Sin embargo, para entrar a una aguja hay que humillarse. Hay que quitarse lo que carga, la carga. Tienes que quitar lo que tú habías aprendido que está incorrecto y te lo están diciendo. Tienes que quitarlo, humillarte y Dios te deja pasar el reino de los cielos. Espiritualmente eso significa así. Así que ese corazón altivo, prepotente, es incapaz de inclinarse y de humillarse. Y mira lo que Dios dice en 1 Corintios 3, 18 al 19, porque eso pasó en la primera venida. Pasó con los fariseos, los saduceos y los escribas, que eran los líderes. Era quien estaban hablando de Dios al pueblo y lo estaban haciendo incorrectamente. Y sin embargo, las profecías de Apocalipsis van en la misma línea porque Dios trabaja igual. Mira lo que dice 1 Corintios 3, 18, 19. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y puedes seguir leyendo ese capítulo, es bien poderoso. Y mira qué interesante. Como aquí Pablo le dice acuérdate que Jesús trajo palabras de vida. Hubo un cambio de era, un antes de Cristo, después de Cristo. Y lo que antes era físicamente, Jesús nace espiritualmente y todo comienza a ser espiritual más que físicamente. Por eso el pueblo de Israel, que era un grupito físico, ahora se extiende hacia todo el mundo porque Él quiere que todos seamos salvos y que lleguemos a la luz verdadera. Pues en ese entonces Jesús se fue, ¿verdad? Resucitó, partió y dejó a sus discípulos preparados. Él le dio la palabra del testimonio que ellos iban a dar, de la profecía y el cumplimiento, y ellos empezaron a hablar y salieron como unos locos a evangelizar porque ellos entendieron espiritualmente que el tesoro está en ganárselo en el cielo, no aquí. No es hacer riquezas aquí en la tierra, es hacer riquezas en el cielo. Mira cómo Él le dijo también aquí Jesús cuando lo leímos: haz tesoros en el cielo. Aunque estés en la tierra, tienes que hacerlo aquí. Tú no puedes pretender que cuando te toque ir al mundo espiritual, allá es que vas a hacer los tesoros. Es que es aquí. Aquí es la prueba. Entonces, pues esas personas, esos como te dije, fariseos, saduceos, escribas, se corrompieron. Y lo podemos leer en todas las profecías desde Isaías hasta Malaquías. Cómo estaban dando pan inmundo, dicen, en el altar. Estaban mezclando doctrinas, estaban mezclando Dios con cosas terrenales. Y cuando llega Jesús y empiezan ellos a evangelizar, pues estaba esa lucha entre lo que yo creía, porque fue lo que me enseñaron toda la vida, al evangelio que me están enseñando, a la resurrección de Jesús, a la vida eterna, todo es nuevo, tú sabes, tengo que romperme, tengo que desechar todo lo que, las mentiras y empezar a construir una nueva criatura. Y hubo personas que empezaron a convertirse porque eso es parte del trabajo de Dios, de la salvación, pero sin embargo hubo gente que no quisieron. Ellos mismos se condenaron al infierno. Y una de las cosas que Pablo explica, si tú te crees sabio, si tú te crees que te lo sabes todo porque estudiaste toda la vida el Torá, en ese entonces, ¿verdad? Tienes que hacerte ignorante. Tienes que desechar, como lo hizo Pablo. Yo toda mi vida pasada, todos esos logros y méritos que yo gané, los tiro por basura. No me interesan ya. Yo quiero la vida eterna, yo quiero ir creando tesoros del cielo, porque los tesoros físicos aquí se quedan. Alimento a otro, cuando me muera, mira, a otro se los goza. Pero sin embargo, eso que yo estoy luchando, construyendo día a día espiritualmente, es lo que me va a hacer entrar al cielo. Y por eso nos tenemos que hacer ignorantes.
no con una altivez, como yo me lo sé todo, no hay quien me explique más nada. No, siempre tenemos que tener un corazón humillado. Todavía hay una revelación la cual se va a conocer, porque eso no se va a quedar toda la vida en una parábola. No va a estar oculto toda la vida. Dios lo que promete lo cumple. Y la verdadera riqueza consiste en entender los misterios de Dios, en entender la Biblia, que Él nos da espíritu de sabiduría para entender, para que no se quede todo el tiempo como un misterio, porque Dios da esa ciencia del conocimiento. Y en el tiempo de Apocalipsis, que es el que estamos viviendo, vamos a recibir la revelación correcta en el tiempo indicado. Y cuando recibamos esa revelación correcta, ese cumplimiento de esas profecías, ¿cómo lo va a tomar mi corazón? Yo voy a hacer ese camello que no voy a pasar por la aguja, por el ojo de la aguja, o me voy a quitar de todo lo que habían aprendido incorrectamente y me voy a humillar y voy a dejar que el Señor me guíe. Solamente hay dos caminos, el cielo o el infierno. Así que nosotros somos los que elegimos el camino correcto. Sigamos aprendiendo, sigamos humillándonos, sigamos soltándonos. Porque en el momento que menos lo espera, Dios nos va a probar nuestra fe. El Señor nos va a seguir guiando y nuestra fe tiene que estar bien agarrada de la vid que es Jesús, la palabra de Jesús. Y aunque no entienda algo, pregúntalo. Pregúntaselo a Dios, como digo siempre en Jeremías 33:3. Es que eso es un testimonio para mí. Cada vez que yo tenía duda en oración, siempre se lo preguntaba y siempre me contestaba en su tiempo. Así que dejémonos guiar por el Espíritu Santo, que Él nos siga revelando, que Él nos siga dando riquezas espirituales, que nosotros podamos construir esas riquezas espirituales. Que la riqueza física va y viene. También Pablo lo dijo. He estado preparado para la riqueza, para la pobreza. Él estuvo en ambos ambientes, tú sabes. Pero no dejó de dar la palabra de Dios. Él no dejó de dar fruto. Él no dejó de vivir por Jesús. Así tiene que estar nuestros corazones. Diariamente vivimos, trabajamos. Si eres bendecido porque eres una persona que en los negocios eres bien audaz y haces dinero, gloria a Dios, aleluya. Pero que nuestro corazón no esté desviado por las cosas físicas, sino que día a día estemos dando frutos por lo espiritual, que día a día lo estemos buscando, leyendo, comiendo de este pan de vida, que día a día en oración yo tenga dudas que preguntarle a Dios, porque los discípulos le preguntaron a Jesús. Y gracias a esas preguntas, tú y yo seguimos conociendo la revelación. Así que con un corazón de niño, un corazón humillado, un corazón dispuesto a ser transformado por la palabra de Dios. Dios te bendiga. Oremos. Amadísimo Padre eterno, venimos delante de tu presencia, Señor, con un corazón humillado, un corazón contrito, Señor, dispuesto a que tú quites todo lo que a ti no te agrada, a que tú quites todo lo que físicamente estamos pensando en vez de estar guiados por el Espíritu, Señor, que el Espíritu nos siga revelando y nosotros podamos convertirnos en nuevas criaturas, que haya un antes y un después, Señor. Te damos gracias por esta palabra porque tú nos sigues haciendo crecer espiritualmente. Tú nos sigues quitando de nuestros ojos las vendas espirituales. Tú nos sigues llevando, Señor, hacia esa luz, hacia esa santa ciudad, Padre. Sigue, Señor, guiándonos por el camino correcto. Bendice el fruto de las manos. Bendice, Señor, a quien esté enfermo, dale salud. Y sigue, Señor, uniendo a más familias, bendiciendo cada hogar. Y que seas tú, mi Dios, llevando esta palabra a quien lo necesita escuchar. Te damos gracias, Señor, te honramos, te glorificamos, eterno Rey. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir, dale like, comenta y que Dios te bendiga. Bye.